Sí, me manejo yo ahí, tranqui. Ay, dale, me siento acá. Relajado. Bueno, vamos a seguir con Betina. Betina es licenciada en Ciencias Biológicas y profesora de Educación Media y Superior en Ciencias Biológicas. Actualmente se encuentra realizando su doctorado en Didáctica de la Biología Evolutiva en el CEPIEC, que es el Centro de Formación e Investigación en Enseñanza de las Ciencias, y es docente de nivel medio. El rol de la didáctica de la biología y particularmente de la evolución muchas veces se pasa por alto, así que nos parecía súper interesante que Betina se sumara hoy a este encuentro para contarnos cómo trabajan en el área y cómo abordar la didáctica del sentido común. Ella va a presentar su charla que se titula Investigaciones en didáctica de la biología evolutiva, genética y ecología. Bueno, buenos días, ¿se escucha bien, no? Sí. Perdón, pero me siento. Así hacemos un poco más descontracturada. Bueno, como dijeron bien las chicas recién, queríamos traer algo muy diferente en algún sentido, se van a dar cuenta a medida que presentamos, que por ahí es un poco disruptivo al resto de las charlas, que tienen otras particularidades, que es básicamente didáctica de, que es lo que hacemos en el instituto que mencionaron las chicas, pero voy a dar un poco más de detalle. Aclaro que vine yo a presentar, pero en realidad hay un conjunto de compañeros y compañeras que trabajan con nosotros que van a estar presentados en la presentación. Podría haber venido cualquiera de ellos, pero bueno, vine yo. Como saben, la jornada de biología evolutiva, por ser que se sumó un poco después, tienen como el objetivo de poder dar a conocer distintas líneas de investigación en temas relacionados a la biología evolutiva, despertar el interés de todos aquellos que ya sabían que hay algo de acá que les interesa o que no sabían absolutamente nada de esta área, y poder despertar ciertas inquietudes o temáticas en base a lo que vamos a presentar en esta edición. Esta charla en particular, como las otras, tiene el objetivo de mostrar diversidad de estudios que se hacen en estas áreas y lo organizamos presentando un poco el grupo de investigación en general, caracterizando de manera bastante transversal qué es lo que hacemos en esta área media rara, por ahí a veces desconocida, que no es tan frecuente como la biología evolutiva per se. Y después dar un poco más de detalles, de algunos más y de algunos menos, pues se van a dar cuenta que hay variedad de algunas investigaciones que están haciendo compañeros y compañeras del grupo, y darles algunos ejemplos de artículos, porque también sale el paper de didáctica de. Entonces mostrarles un poco de qué van o qué títulos tienen. Bueno, nuestro grupo de investigación se llama Grupo de Investigación Didáctica de la Biología Evolutiva, Genética y Ecología, en el Instituto de Investigaciones CEPIEC, que está en el pabellón 2, en el segundo piso. El director de este grupo es Leonardo González Gali, acá presente. También que él es investigador adjunto del CONICET. También está ahí bastante cerca de Gastón Pérez, que es investigador asistente del CONICET. Bueno, yo que soy tesista doctoral de Leonardo, Sebastián también es tesista de Leo, Luz, que está trabajando con Gastón a partir de una beca que tiene de estudios de grado y que también está acá con nosotros, Karina, que ahora está postulada a beca doctoral para trabajar dirigida por Leo, Gaby Corral, por ahí la conocen, del departamento del Eje, que ella es doctora en biología y ahora está aspirando a una beca postdoc con nosotros. Cintia Alegre, que es docente en nivel superior y está haciendo también algunas investigaciones, y Joaquín Suárez, que es nuestro bichito estrella porque es filósofo. Y ahora le vamos a contar un poco qué está haciendo, a grandísimos rasgos lo de Joaquín, porque me excedí un poco, pero nuestro instituto de investigación, no sé si lo han visto, pues está un poco escondido, está en el segundo piso del lado River, y lo que les quería decir es que muchos y muchas de las investigadores y investigadoras que forman parte del instituto son docentes del profesorado, de distintos profesorados de la facultad. Que ahora les quería mencionar rápidamente, por si no saben o no lo conocen, o sí, y les quieren contar a más gente. Nuestra facultad tiene profesorados en las distintas ciencias, profesorado en física, profesorado en biología, en química, etcétera, que por lo general estamos en esa aula que está ahí fotografiada, que es el aula 15, que está en el pasillo del comedor, pero en la otra punta. Casi todas las materias se suelen dar ahí. Y bueno, lo loco, llamémosle, o lo raro, o lo interesante desde mi punto de vista, espero que para ustedes también,
es que las investigaciones que hacemos para la biología evolutiva, genética y ecología en particular en nuestro grupo, son más en ciencias sociales en realidad, porque trabajamos en lo que es desde el profesorado, desde lo que son los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, bueno, nuestro objetivo transversal a todas nuestras líneas de investigación que estamos llevando a cabo es poder desarrollar conocimientos sobre estos procesos de enseñanza-aprendizaje con el fin de poder optimizar la comprensión y la aplicación de los modelos propios de la biología evolutiva, genética y ecología, que si bien estas jornadas son de biología evolutiva, saben que estas otras dos ciencias también están en mucha relación y que también tienen grandes aportes entre sí. Así que bueno, eso es como un poco lo que buscamos con nuestras investigaciones en general. Y los marcos teóricos principales que usamos, o bueno, en qué se basan para hacer eso ustedes, los podríamos dividir como en áreas, ¿no? Desde la didáctica, por ejemplo, nosotros trabajamos con, voy a decirlo a grandes rasgos, pero, por ejemplo, el marco teórico de la modelización escolar, que no es la mera transposición didáctica de los contenidos de la ciencia por ahí más erudita a la escuela, sino que busca caracterizar cuáles son, llamémosle, los estadios o los momentos de ese aprendizaje y cómo se van revisando y profundizando esos modelos o representaciones que se van gestando a la hora de aprender un modelo científico escolar. Después también usamos mucho el marco teórico de los obstáculos epistemológicos, que se caracteriza por ser, toma muchos elementos de la psicología cognitiva, donde básicamente es el hecho de que hay modos de pensar que nosotros tenemos como humanos, que no son muy útiles en nuestra vida cotidiana, que nos permiten resolver cosas prácticas y fácil, pero que se ponen un poco en contraposición en algunos aspectos y no en otros con los modelos científicos que buscamos que los y las estudiantes puedan comprender. Entonces, bueno, abordamos esa cuestión con todo ese marco teórico que tiene un montón de particularidades. Y lo solemos abordar con otro marco que se llama metacognición, que a grandísimos rasgos es cuando nosotros podemos tomar conciencia y reflexionar sobre nuestros propios modos de pensar, que por lo general son esos obstáculos epistemológicos, que se ponen en juego a la hora de comprender. Y la naturaleza de la ciencia también la abordamos en el sentido de cómo se construye el conocimiento científico, qué implicancias tiene, es un marco teórico que también priorizamos mucho en nuestras investigaciones. Y este marco del pensamiento crítico, que hace un rato Valeria cuando vino también lo mencionó, que es muy amplio, que tiene un montón de definiciones, que a veces se usa por ahí con un poco de liviandad, pero que en nuestros términos, y a fin de decirlo ahora rápido, sería como poder desarrollar una mirada crítica en el sentido de justificar y argumentar decisiones que por lo general están ligadas a relevancia social, a situaciones de relevancia social, desde los marcos teóricos científicos o científico-escolares, si estamos en ese nivel enseñando, ¿no? También, como les decía, y en línea con esto de los obstáculos epistemológicos, tomamos muchas investigaciones de psicología cognitiva, sobre todo con lo que se conoce como sesgos cognitivos, que tiene bastante relación con los obstáculos, pero más descrito desde la investigación en psicología y no con una mirada tanto didáctica, aunque a veces en algunas investigaciones también. También hay varios autores que hablan sobre los modelos de la mente dual, que también nos sirven mucho porque describen a la mente como con modos de pensar distintos que se ponen en juego a la hora de aprender conocimientos científicos que no son los cotidianos que solemos usar. Entonces, esas informaciones que nosotros tenemos, esos modos de pensar que se pondrían en juego, nos sirven para abordar de manera didáctica nuestros objetivos de investigación. Y también otro que se llama biología intuitiva, que viene más o menos por esa línea. También, y aunque parezca un poco loco o raro, tomamos marcos o ideas o investigaciones de la filosofía de la biología, que es muy interesante porque si tuviéramos que hacer como una analogía para describirlo, es como si hubiera una persona mirando a la biología así, y no desde arriba de una posición jerárquica o pedante, sino de mirarla como, ¿qué es lo que estás haciendo vos? Nos viene como a decir la filosofía de la biología, ¿no? Es como una meta mirada que analiza un montón de cuestiones que nosotros como biólogos y biólogas muchas veces no tenemos en cuenta o no priorizamos esa forma de verlo. Bueno, y ahí hay distintas cosas que tomamos en cuenta. Y algo que quería mencionar y que no me parece menor es que otro marco teórico importantísimo para nosotros son los propios modelos y teorías científicas per se. No es que como hacemos investigaciones sociales no tenemos en cuenta lo que dice la biología, al contrario,
De hecho, muchos de nosotros y nosotras somos docentes, pero también somos biólogos y biólogas, o sea que es de investigaciones sociales, pero que tiene que tener los contenidos de la biología evolutiva, en nuestro caso también genética y ecología, muy afianzados, porque poder hacer una mirada sobre ello y saber qué es lo importante de ahí, cómo se construye, cómo se pone en juego, etcétera, conlleva conocer bien esos modelos también. Bueno, ¿y qué hacen ustedes? ¿Cómo recolectan sus datos? ¿Tienen laboratorios? ¿Qué es lo que hacen? No, en realidad no. No tenemos laboratorio, no trabajamos con mesadas, sí trabajamos con oficinas y compus, porque básicamente gran parte de nuestro trabajo es analizar bibliografía, que puede ser de distintas índoles. ¿Alguien me habla? Em, de distintas índoles, como, no sé, por ejemplo, investigaciones que son puramente teóricas, descriptivas de lo que se sabe hasta el momento o no de determinadas cuestiones, ya sea de aprendizaje, de filosofía, etcétera, o investigaciones que también son empíricas porque han llevado pruebas a un aula, por ejemplo. También analizamos muchas veces diseños curriculares, cómo se plantean ciertas temáticas, qué se tiene en cuenta, qué no, cómo influyen en el aprendizaje de tal o cual contenido. Muchas veces también analizamos materiales de enseñanza como libros de texto, producciones que se usan en la escuela o de divulgación, no sé, distintos tipos de materiales. A veces también realizamos entrevistas y encuestas, que la principal diferencia es que las encuestas nos permiten tener un alcance mucho mayor, un N mucho más grande de gente que queremos preguntarle cosas, porque son más puntuales, por general son virtuales, entonces son mucho más fáciles de acceder. Pero las entrevistas nos dan algo muy rico que es poder tener la repregunta. Si yo entrevisto a un estudiante, por ejemplo, sobre cómo está pensando tal cosa, le puedo volver a repreguntar si dijo algo interesante que me sirve para lo que estoy buscando. Eso lleva muchísimo más tiempo y tratar esos datos es mucho más complejo, pero bueno, también es otra metodología que usamos. Y la que más usamos, creo yo, es el diseño y aplicación de secuencias didácticas, es decir, armamos actividades diseñadas específicamente según marcos teóricos que tomamos y, y las llevamos a la práctica en distintos niveles, en secundaria, en superior, en lo que sea. Y bueno, después tenemos un montón de datos de eso que hagamos y que básicamente los analizamos de manera cualitativa, principalmente cualitativa, por lo general trabajando con categorías o patrones que encontramos en esos datos que clasificamos y que podemos inferir o deducir o contemplar o contrastar o lo que sea que hagamos con cierta bibliografía que tengamos como referencia, por ejemplo. Y en algunos casos también hacemos cosas cuantitativas, por diversas razones, pero desde tratar de publicar en cierta revista que le gusta más ese tipo de formatos, o porque también queremos también incursionar a veces en esos otros análisis, pero lo cualitativo siempre es lo que priorizamos. Bueno, se un poco el coso medio. Por ahí voy a detener un poquito más en este, que es el tema que estoy investigando yo, porque es el que más puedo contarles. Como les dije, Leo es mi director, Nacho es mi codirector, Ignacio Soto, levante la mano, ahí. Bueno, estamos investigando en mi tesis doctoral cómo podemos caracterizar el proceso de enseñanza, de aprendizaje y de enseñanza, cómo aprenden básicamente los chicos y chicas de secundaria. Trabajo con chicos de segundo año que tienen más o menos 13 años, y cómo aprenden el modelo de evolución por selección natural. Digo modelo porque es la teoría de selección natural que modelamos o representamos en la escuela, hicimos un modelo al que queríamos llegar, y lo que buscamos es poder fomentar en los chicos lo que se llama regulación o vigilancia, mejor dicho, metacognitiva, que implica que los chicos puedan empezar a ver cómo están pensando cuando están aprendiendo esa teoría, particularmente porque hay un obstáculo epistemológico que se conoce como pensamiento finalista o teleología, no sé si lo han escuchado alguna vez, que básicamente es cuando explicamos los fenómenos pensando que ocurren dirigidos a fines, a metas o objetivos, y eso, por más que a veces suene un poco raro y que sea un poco polémico, según los marcos teóricos que tomamos, en algunos casos está bien, en otros no. Está bien o está mal en referencia a la teoría, digo, ¿no? Entonces, que los chicos comprendan esa teoría bien para poder discernir qué quiere decir una frase teleológica y qué no, es un recurso muy potente.
Y lo hacemos a través de una estrategia didáctica que se conoce como uso didáctico de analogías o metáforas, porque partimos de la base que hay una metáfora implícita en la construcción de ese modelo. Entonces, bueno, explicitamos eso con los chicos y los hacemos pensar mucho sobre su propio proceso de aprendizaje de esa teoría. Yo lo que hice fue una secuencia didáctica acá, de 19 actividades, me llevó como 4 meses hacer esto en la escuela, lleva su tiempo, por suerte eran mis aulas, así que yo disponía más o menos de los tiempos, era una ventaja porque podía haber pedido el aula a un docente y me iba a decir 4 meses vas a estar con esto, bueno, entonces yo me aseguré de tener mis aulas para poder manejarlo mejor. Tenemos 3 cursos, son 68 chicos, o sea que 19 por 68 son un montón de respuestas por analizar, que básicamente, y acá voy más a lo empírico por ahí de qué hacen en didáctica, le saqué foto a las 19 actividades de los 68 chicos, lo digitalicé, lo organicé en carpetas por curso, y ahora estoy en el proceso de transcribir, porque justo ese ejemplo que puse es muy amable en la letra, pero en otros casos no. Entonces, tanto para mi propia análisis después, como para si alguien quiere acceder a esos datos, tiene que estar más legible. Ese es un punto. Otro punto es que al transcribirlo puedo copiar y pegar citas textuales si tengo que decir algo en particular en los análisis, o bien ya al transcribirlo me voy acordando cosas que voy tomando nota. Entonces, bueno, empíricamente lo que hago básicamente es eso y estoy terminando de transcribir. Tanto esto como las entrevistas. Las entrevistas son de orden semiestructurado, es decir, que tienen un guión más o menos establecido sobre lo que queríamos que aparezca ahí, pero en algunos casos me fui porque empezaron a salir cosas muy interesantes y bueno, me envié un poco ese guión, por eso son semiestructuradas. Tenemos unas 38 entrevistas por grabar todavía, bastantes, así que bueno, hay un pool de datos bastante complejo, por eso también esperamos poder hacer algo cuantitativo quizás. Y lo estoy desgrabando y lo dejo acá por si a alguien le sirve con un sitio web que obviamente hay que revisarlo porque no desgraba tal cual, pero me ayuda mucho, cargas el audio y te lo transcriben y después bueno, retocas. Pero bueno, eso es un poco lo que yo estoy haciendo. Hasta ahora hicimos análisis preliminares o así más por arriba, llamémosle, y que estuvimos presentando ya en algunos congresos. Y vamos ahora a dedicarnos a transcribir y a hacer análisis más exhaustivos para poder ya empezar a tratar de responder la pregunta de investigación, que básicamente consta de generar categorías a partir de esos datos que nos permitan empezar a poder describir, a caracterizar ese proceso de enseñanza-aprendizaje con esta secuencia didáctica que llevamos a cabo. Que habíamos hecho una prueba piloto, todo esto, no quiere decir, el año anterior, y como llegamos como hasta un estadio de la modelización y queríamos como apostar un poco más, reformulamos la unidad didáctica y ahora la aplicamos de vuelta y creo que enriquecimos bastante los datos y tenemos cosas más interesantes que antes, así que valió la pena esa prueba piloto que habíamos hecho. Bueno, después, y acá voy a ir un poco más rápido porque no estoy tan metida porque no son mis investigaciones, pero Karina está trabajando en algo muy similar, va a ser también secuencias didácticas, etcétera, está postulada a beca doctoral, así que todos pedimos para que Karina tenga su beca doctoral. Y ella va a trabajar con lo que son las TICs, que son las tecnologías de la información y la comunicación, y las inteligencias artificiales, y cómo esas herramientas podrían ayudarnos a ver qué impacto podrían tener en el diseño de una secuencia didáctica, en el aprendizaje también de la selección natural. Bueno, acá en el caso que les decía de Joaquín, Joaquín es filósofo, está por defender su tesis doctoral ahora, y por lo que entiendo que hace, Joaquín está viendo cómo esto de la metacognición podría ser una habilidad interesante para considerar en aquellos conflictos sociales que están muy altamente polarizados, es decir, cómo la reflexión sobre el propio pensamiento podría contribuir a esos análisis de argumentaciones y posturas de determinados conflictos sociales. Cintia, que mayoritariamente trabaja en superior, está con este tema que mencionábamos antes del pensamiento crítico y cómo la biología puede contribuir a esos argumentos, o sea, desde una base científica, a ciertas problemáticas sociales para abordar por los contenidos científicos. Bueno, las metodologías son bastante todas similares, por eso no me detengo mucho. Sebastián está trabajando
con la caracterización de ciertas ideas que tienen los estudiantes universitarios cuando se utiliza el modelo de evolución por selección natural para explicar la conducta humana y la mente humana. No sé, hay algunas cuestiones ahí que me están analizando con algunos marcos teóricos, con estas ideas que los estudiantes tienen sobre este tema. Gaby Corral es más por el área de ecología. Ella está trabajando con las concepciones y las ideas que tienen las personas sobre la incidencia que tienen o no las especies exóticas o las mascotas sobre las especies nativas, porque hay una problemática muy situada de la cual ella parte, donde esto está siendo un problema. Entonces quiere caracterizar cómo poder mejorar esa cuestión desde los marcos de la biología, desde la cuestión de invasiones biológicas, etc. Y Lu, que está acá presente, cualquier cosa me corregirás, y Ole la llaman, se busca, se toman un café, está trabajando con Gastón el tema del racismo, esa problemática, lo están abordando al analizar los currículos escolares de secundaria y cómo las cuestiones de genética, evolución y la cuestión de razas humanas en los diseños podrían estar influyendo en este problema del racismo, ¿no? O sea, si se aborda con una mirada integral, no sé, distintas preguntas que tienen sobre eso, pero en este caso es un poco distinto porque analizan esto de los diseños curriculares que les decíamos hace un rato que era otra posibilidad. No sé cómo estoy de tiempo, pero bien. Queríamos mostrarles algunos ejemplos de papers del grupo, la mayoría de Leonardo, por eso nos dirige, algunos más polémicos que otros, como este que dice permitido decir para, crítica de la perspectiva tradicional frente al problema de la teleología o el finalismo este que nombraba hace un rato, el de enseñanza de la biología, por ahí va un poco mi tesis también, de defender un poco esa postura. Algunos en revistas muy reconocidas, Education and Artwit en inglés, por ejemplo, este que también es muy integrador de los obstáculos epistemológicos, que es otro marco que es muy transversal y que tomamos como fuente primaria. Uno un poco más reciente, que es una vuelta a mirar esto de los obstáculos epistemológicos. Otro que escribí para una jornada de jóvenes investigadores en otra facultad, junto a Leo y Nacho, que va más a lo que trabajo con analogías y metáforas. Otro de Leo sobre analogías que también está muy interesante, es como un review y una propuesta de modos de trabajar con analogías en la enseñanza, que muchas veces sabemos que están como mal vistas porque parece cree que puede generar más confusión que aclarar. Bueno, Leo propone 3 modos interesantes de trabajar y muy enriquecedores. Uno recién salido del horno en el 2024, ahora en agosto, de Gastón y Leonardo, con toda esta cuestión de las razas humanas, el racismo, el obstáculo epistemológico del esencialismo, que están trabajando los chicos un poco más. Y si no, bueno, los perfiles de Conicet y de Gastón y de Leonardo están todos sus artículos si alguien quiere chusmear un poco más en detalle. Y no quería dejar de usar la oportunidad, les pido permiso para invitarlos al 18 y consecutivo, sin interrupción, encuentro de profesorado que se hace el 22 de noviembre. Si bien está orientado a futuros docentes, porque vienen y presentan sus póster consecuencias didácticas que han armado en sus materias del profesorado, hay talleres también que damos por lo general gente del Instituto CEFIEC y otros lugares que son con formación más en didáctica, de distintas disciplinas. Hay visitas a laboratorios, hay un montón de cosas, charlas, etcétera. Dura todo el día, todo el 22 de noviembre. Anda dando vueltas a la primera circular, si llegó, si no me la piden, se las puedo pasar. Es un evento muy lindo. Y ahí en la foto no se ve, pero les juro que vienen como 400 personas, o sea, es grande. Así que si alguno está interesada, puede venir a preguntar si quiere participar. Y bueno, ahí dejo todos los mails para que le pregunten en detalle si quieren cada una de las investigaciones que yo no pude detallar. Este es nuestro grupo. También mencionar que hay otras personas que no pusimos acá que se suman. A veces tenemos unos encuentros medios nerds los sábados, donde decimos, bueno, vamos a tener estos 2 artículos sobre esta temática y los ponemos en común y discutimos sobre eso. Entonces también es otro espacio, si a alguien le interesa participar. Siempre son en didáctica por lo general, pero bueno, también está eso y hay mucha gente ahí también participando. Así que bueno, muchas gracias por todo.
¿Alguna pregunta? Sí. Más para saber, espero que no sea muy a profundidad, A ver. ¿qué criterios utilizas para saber qué metáforas utilizar? Si pensamos en todo el discurso que hay para pues, enseñar la biología, las metáforas van tipo, a una profundidad muy grande. Tipo, ¿cómo sabes cuál explicarles a los estudiantes y cuál más les va a afectar en su proceso de aprendizaje? Depende de cuál esté. Sí, parto de una en particular, o sea, elegí una en particular que un autor de filosofía de la biología usa mucho, que se llama Metáfora del diseño, y que justo me sirve para esto de la teleología. Me sirve, pero no sirve porque Leonardo, obviamente, tu influencia me sirve que la esa. Pues la metáfora del diseño que propone un autor que se llama Michael Ruse, es una metáfora que incluso está planteada como epistémica en el modelo, como que ese modelo no se podría construir sin esa metáfora. Entonces me sitúo en esa, más que nada. Después usé analogías en otras actividades como las educaciones, etcétera, pero lo troncal de nuestra propuesta didáctica es esa metáfora particular. No. Perdón, pregunto, pero ese tipo de secuencias que armaste, después las socializadas, se comparten, están disponibles si alguien las quiere. Sí, bueno, la Litefi todavía no, en algún momento estará, pero tenemos un compendio de secuencias que hacen nuestros estudiantes en las didácticas específicas, que son 2 materias que tienen en el profesorado, y están subidas a la página de los profesorados de exactas. En la parte de biología al menos, o de ciencias naturales, están las de la materia que es Leonardo profesor, yo ahora ayudante. Hay libros donde están las secuencias didácticas justificadas, todo explicados, son de libre acceso y se pueden usar si quieren, o modificar o consultar lo que necesiten. Sí. Hay un tema, Nardo, que siempre me pareció interesante, estamos enseñando biología evolutiva, que se mira poco, pero que está en el centro, creo yo, de lo que quizás se va para enseñar. Quizás no en la primaria, secundaria, pero estoy convencidísimo que los graduados de la facultad ni se enteraron. Y que si hubiesen pensado de ese modo, y que esto ya lo traen, digamos, está publicado en varios libros hace décadas, es el tema del conflicto y la cooperación en cada uno de los niveles de selección que uno quiera analizar. A mí me parece que ese tema es medular a la biología evolutiva y al proceso de selección natural como proceso de enseñanza. Es decir, en genética se enseña que la meiosis es 50-50, es fair. ¿Por qué? Y Lee Margulis te muestra en sus libros que hay unos organismos eucariotas que se llevan 3 cromosomas cuando deberían tener 8, y el otro se llevó lo que le faltaba, es decir, la división no fue fair. Entonces, ¿por qué? Bueno, cuando uno termina de entender que en verdad eso es un proceso de evolución, selección natural, en el cual el conflicto digamos, y la cooperación tuvo que ver que la meiosis terminó en 50-50, pues todos ganamos, ¿no? Como y aparte en estos momentos, ¿no? Donde todo tiene que separarse, ¿no? Entonces me parece un marco que a mí realmente está para analizar y me parece súper interesante para que ustedes lo tomen como... No puedes explicar a lo mejor a un chico de secundaria, pero no, me parece que es interesante para hasta mismo con los profesores de la facultad, universitarios, ver esa visión. Bueno, un pensamiento a lo que estás mostrando. Okay. Sí, no, digo brevemente que acuerdo que es un tema interesante y potente para pensar estas cuestiones, y de hecho tenemos en evaluación un artículo porque uno de los errores muy difundidos que dificulta que la gente entienda de qué va la selección natural es la centralidad ilegítima que se le da a la idea de competencia. ¿Por qué pasa eso? Es otro asunto, pero hay una larga tradición que pone todo el morbo en la competencia, la competencia, la competencia. Lo cual no quiere decir que personalmente coincida con perspectivas como la de Margulis, que me parece que se ponen de mambo en muchos sentidos, pero quiero decir que simplemente que en esto de la competencia, la cooperación, etc., hay un tópico central neurálgico
poco atendido, así que esa intuición por lo menos la compartimos y tomamos la sugerencia para Bueno, profundizar ahí. un Sí. tema que me parece que becario, vamos. ¿No? Adelante. Buenísimo, gracias. Bueno, Betu, vos ahora te estaba yendo, pero te pueden contactar. Sí, obvio. Por mail. O a cualquiera de mis compañeros o a Leo, van a dar más respuestas que yo, más acertadas. Bueno, muchas gracias. ¿Ninguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias. Gracias. Sí, sí. Bueno, vamos a pasar al siguiente orador.